Vamos a pedirle a Dios que bendiga el tema de hoy y que nos permita disfrutarlo, pero más que disfrutarlo, asimilarlo, razonarlo y ponerlo a funcionar en nuestra vida. Oremos. Señor, ahora dependemos completamente de tu poder para que esto produzca el efecto que solamente tu palabra puede producir en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos que una vida espiritual se conforma de día a día. Sabemos que esto es un proceso, que debemos ser mejores hoy que ayer. Y que ayer no podíamos ser como podemos ser hoy porque eso fue ayer. Pero el día de hoy, alimentanos de tal modo, Señor, que procesemos espiritualmente este alimento y que lo pongamos a funcionar con eficacia en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesucristo te lo ruego. Amén. Muy bien, hermanos, pues pónganse cómodos, mantengan allá cerca de ustedes su Biblia, su cuaderno, un lápiz, porque vamos a ver varios textos esta mañana y creo que cada uno de ellos tiene algo en conjunto, un asunto importante que debemos considerar. La hermana Mari dice, lista con mi lápiz y cuaderno. Bien, hermana, bien hecho. Así es como se hace. Así es como se puede aprender y como se puede después procesar una vez más esta información. Bien hecho, le felicito. Muy bien, pues vamos entonces. Nuestro tema de hoy, conquistando gigantes. Conquistando gigantes. Es el tercer tema en que tocamos el asunto de conquista. Hablamos de el momento en que América fue conquistada. Hablamos de la forma absolutamente diferente en que Cristo ha conquistado este mundo. Eso fue el primer tema. Y luego hablamos de la conquista que hizo Josué de la tierra prometida. Y hoy vamos a echarnos un poquito hacia atrás, porque hay aquí muchas cosas que se necesitan mencionar, que también nos hablan de conquista, que es parte de lo que después hizo, parte de lo que después continuó Josué y que ya vimos la semana pasada, pero aquí hay un detalle que quisiera yo resaltar y que sea de utilidad para nuestra edificación espiritual. La fe, hermanos, la fe es una fuerza poderosa, aunque solo sirva para conseguir cosas, avances en varios sentidos y prosperidad en el campo de este mundo. La fe es una fuerza poderosa. No se trata de prepotencia, autoritarismo o egolatría. La fe es otra cosa. La fe es como un motor de 1000 caballos de fuerza, y esto es un montón de fuerza. La fe es como un motor de 1000 caballos de fuerza, como un impulsor, esa bomba que le sube el agua hasta su tinaco allá en casa, del tinaco de abajo o de su cisterna hasta el tinaco de arriba. Lo hace porque allá adentro tiene un aparato, un accesorio que se llama impulsor, que es el que le da a ese agua la fuerza para subir hasta allá. Si alguien carece de sueños, y este es uno de los graves problemas de mucha gente, si alguien carece de sueños, quizá la mayoría de las personas, quizá, puede que no demuestre mucha fe, porque en el sueño es donde todo comienza. En lo que uno anhela, ahí comienza entonces un proceso que dispara la fe, y la fe dispara las acciones,
y entonces la persona se lanza hacia adelante en busca de conseguir aquello que ha soñado. Cualquier persona puede vislumbrar un anhelo, desear ardientemente algo y poner su fe de que es posible alcanzarlo en acción o con sus acciones. ¿Cómo lo logran? Bueno, teniendo primeramente fe en sí mismos, en su propio potencial, y con esto pone en ello todas sus fuerzas internas y también usa las fuerzas externas y se lanza a conseguir sus sueños. Digamos que este es el tema de esas conferencias de desarrollo personal, lo cual no es nuestro asunto aquí. Cree en ti mismo y lograrás lo que tú quieras. Por otro lado, es parte de la doctrina humanista. Creo que es exagerado. No es tan así que todo lo que yo quiera lo voy a conseguir. Pero después de todo, no es del todo falso. Así se consiguen medallas en una olimpiada. Conocemos jóvenes deportistas que desde muy niños empezaron a esforzarse en el asunto de un campo de competencia y llegado un momento en sus vidas consiguieron algunas medallas en algunas competencias importantes y así manteniéndose en esa misma línea bajo esa misma disciplina algunos consiguen una medalla de oro en una olimpiada. Entonces así también con esta misma fe se negocian asuntos difíciles y se consigue el éxito o se llega al espacio exterior, aunque hasta este momento no haya sido más allá de la luna en cuanto a personas en ese lugar. Pero la fe en Dios es distinta en casi todos los aspectos. Hemos hablado hasta aquí de la fe en uno mismo. La fe en Dios es distinta en casi todos los aspectos. Definitivamente es superior a la fe en uno mismo. Y la razón es que la fe en uno mismo se limita a lo que como ser humano cada uno de nosotros puede hacer. Algunos pueden más, otros pueden menos. Unos con más recursos, otros con menos. Unos con más inteligencia, otros con menos. Pero cada quien, poniendo fe en sí mismo, puede lograr lo que humanamente es posible hacer. Y ya vimos que no es poco. Realmente el usar estos aparatos que estamos utilizando en este mismo momento significa que el sueño de algunos está haciéndose realidad en este momento frente a nuestros ojos. No fue nuestro sueño personal, pero alguien soñó con todo lo que se necesita para esto y aquí está funcionando para nuestra edificación espiritual. ¿Me explico? Pero cuando nuestra fe está puesta en Dios, como involucra a Dios, el asunto adquiere trazos de casi omnipotencia. La fe en uno mismo está limitada a lo que uno mismo en sus propias posibilidades puede conseguir. Pero cuando el asunto es fe en Dios, las posibilidades se multiplican porque Dios es omnipotente. Lo vimos el miércoles en nuestra clase. Así que la fe en Dios se basa en lo que como Dios Él puede hacer, no en lo que yo puedo hacer. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, Dios no queda limitado a lo que esa persona puede hacer. Eso lo podemos ver en el caso de Noé, lo podemos ver en el caso de Abraham, lo podemos ver en el caso de Moisés o en el propio Josué, que en estos días es parte de los personajes que hemos estado tocando. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, no queda limitado a lo que esa persona puede hacer,
sino que esa persona será la evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Me explico? No importa el nombre, no importa quién sea la persona. Cuando Dios llama a alguien y decide hacer algo con esa persona, Dios no queda limitado a lo que esa persona es capaz de hacer, sino que al contrario, esa persona se va a convertir en la evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. Y eso, como dije, lo vemos en Noé, lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés y lo vemos también en Josué. La fe humana se concentra en cosas que, aunque grandiosas, son totalmente pasajeras. Nuestros mayores y mejores logros son pasajeros. Todo esto de lo que hemos hablado, exaltándolo como logros tecnológicos que hoy nos sirven para los propósitos de Dios, el día de mañana no van a ser necesarios, porque en un cuerpo espiritual nada de esto hará falta. ¿Me explico? La fe humana se concentra en cosas que, aunque grandiosas, son totalmente pasajeras. La fe en Dios impulsa más allá de este mundo. La fe en Dios impulsa más allá de este mundo. Es tan superior como un cohete que sitúa un satélite para orbitar alrededor del globo terráqueo, comparado con otro cohete que impulsa una cápsula más allá de la distancia de la Luna y del Sol. Hace pocos meses, apenas, impulsado por un supercohete, llegó una cápsula a Marte y depositaron ahí un aparatito que o sea, es un robotito, pero realmente es un laboratorio grandioso. Y lo depositó sobre la superficie de Marte y ese aparatito está andando sobre la superficie de Marte, tomando fotografías, captando sonidos, tomando muestras de la tierra, de las piedras, o sea, va ese aparato equipado y es guiado desde aquí, desde la tierra, así como guiamos el mouse de una computadora en la pantalla que tenemos enfrente, así desde aquí van guiando ese aparato y lo van llevando por donde quieren para que haga lo que quiera. Eso es maravilloso. ¿Cómo se logró? Con ese cohete que tenía una fuerza de propulsión increíble y sostenida hasta Marte. Bueno, así podemos comparar la fe en nosotros mismos y la fe cuando la ponemos realmente en Dios. Un cohetito que solamente lleva un satélite a orbitar alrededor de la Tierra, con un supercohete que propulsa hasta otro planeta, un equipo que va a servir para investigar lo que hay ahí. La fe en Dios, hermanos, es resultado de un proceso que no se produce mágicamente. Cierto, cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él nos salva y ahí ya hay una fe que Dios nos ha dado para la salvación. Pero esa fe debe crecer. Esa fe debe crecer. Así que la fe en Dios es resultado de un proceso. Ya no hablo de la fe para la salvación, sino de esa fe que sirve para la vida eficaz, la vida victoriosa de un cristiano, la vida victoriosa en medio de este mundo. La fe en Dios es el resultado de un proceso que no se produce mágicamente y tristemente no producen todos el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, la fe en Dios no es algo que usted y yo podemos producir. No nos engañemos. La salvación no es obra nuestra, es una obra de gracia. Bueno, pues la fe tampoco es algo que nosotros podamos producir. Es decir, yo no puedo un día amanecer y sentarme y repetir 1,000,000 de veces:
Hoy voy a tener fe, hoy voy a tener fe, hoy voy a tener fe. Y después de 1500 veces, de pronto abro mis ojos desorbitadamente y digo, ya tengo la fe. No es así. No es así. La fe no es algo que nosotros podemos producir. Es algo que Dios hace. ¿Y cómo lo hace? Bueno, los mecanismos están claros ante nosotros. Es un elemento de varios componentes y también de capas. Con esto de capas quiero decir, o sea, un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel, y así se va formando la fe. Primeramente, hay que oír lo que se dice de Dios. Por eso una persona que no le toma tiempo para escuchar el Evangelio no tiene posibilidades de tener una verdadera fe en Dios. Una persona que no le da tiempo a quien quiere hablarle la palabra de Dios no tiene posibilidades nunca de tener una verdadera fe en Dios. Porque lo primero que hay que hacer para empezar este proceso de formación de la fe en la vida o en la mente de una persona, en el alma de una persona, es oír de Dios. Si una persona rechaza oír de Dios o simplemente no considera importante dedicarle tiempo a escuchar de Dios, no lo rechaza, pero es indiferente, entonces no hay posibilidad de que alguna vez en su vida llegue a manifestar una fe en Dios. Después de oír de Dios, lo que necesita es asimilar lo que oye de Dios. Por eso el lápiz y el cuaderno, porque en nuestra mente que todo se olvida, al ratito este mensaje ya se le olvidó. Y entonces, ¿cuál será el resultado? Bueno, usted tendrá una idea. Después de oír acerca de Dios, lo que hay que hacer es asimilar lo que hemos oído de Dios. Alimentar más y más ese conocimiento de Dios con actitud de humildad y disposición obediente. Fíjense, hay un proceso. No la puedo producir yo. Para que se produzca, primero tengo que oír de Dios. Para que se fortalezca, tengo que asimilar lo que oí de Dios. Y luego tengo que repetir ese proceso una y otra vez. Alimentar más y más ese conocimiento de Dios con actitud de humildad y obediencia. Y luego experimentar las acciones de Dios. Cuando ese conocimiento de Dios ya es en mí, ya adquirió en mí cierto nivel, entonces ahora empiezo a darme cuenta de las cosas que Dios hace, de aquellas intervenciones de Dios en mi vida, en mis conflictos, en mis necesidades, y empiezo a estar consciente de cómo lo que se dice en la Biblia se convierte en algo que me sirve todos los días. Pero ya vio, esto no fue mágico. Esto puede tomar algunos años. Finalmente, llegamos a creerle a Dios. Cuando leemos algo de lo que en la Biblia, algo de lo que dice la Biblia, finalmente llegamos a creerle a Dios. Pues si esto lo dice Dios, es cierto. Es cierto. Esa es la verdadera fe. Cuando llegamos a ese punto en que leemos algo en la Biblia y lo damos por cierto, entonces ahí ya hay una verdadera fe. Esto es un proceso. No es mágico, pero tristemente aún que Dios hace todo lo posible para que este proceso se dé en la vida de todos, no producen todos el mismo efecto. Aquí vamos a empezar a entrar en nuestro tema. Porque Israel vivió este proceso. Israel vivió este proceso. Primero, en Egipto, Israel llegó a exclamar
por las presiones que tenía en medio de esa esclavitud que ya era insoportable, por esas presiones que como esclavos llegaron a tener en Egipto, un día el pueblo, o más bien día tras día, el pueblo clamaba ayuda. Si hay, a lo mejor decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ayúdanos. Quizás era toda su fe y quizás clamaban así. Y en medio de su desesperación y sufrimiento, no era una fe, era producto de su desesperación y sufrimiento, como cuando a veces vamos en oración, finalmente, después de un tiempo en que no hemos orado. Llega el momento de desesperación, llega el momento del sufrimiento y entonces sí corremos a Dios. Pues no dudes que esto fue lo que pasó allá en Israel. No era precisamente fe, era precisamente el sufrimiento. Aunque Israel no lo sabía, Dios escuchó su clamor. Todo esto está fundamentado allá en el libro del Éxodo, pero no lo vamos a ver porque tenemos mucho que ver ahorita. Entonces, Dios escuchó su clamor y se dispuso al rescate. Israel no sabía nada de esto. Solamente estaban diciendo y experimentando y sintiendo y a veces silenciosamente diciendo por dentro, ay, ay, ay. Y Dios los escucha y para empezar el proceso de su liberación, Dios se dispone al rescate nombrando a un líder humano que los encabezaría en su movimiento de libertad. Y comenzó a mostrarles, ahí está el proceso que yo le decía, Dios ya los escuchó, Dios entra en acción, ellos no lo saben, localiza a ese líder, empieza a trabajar con el líder, o sea, Dios ya está obrando para llegar a formar una fe en ese pueblo que decía, ay, ay, y comenzó a mostrarles su participación en su liberación. Cuando finalmente Moisés llega al pueblo y le preguntan, ¿y quién te manda? ¿Quién es ese Dios que te manda? Y le vas a contestar simplemente, yo soy el que soy. Entonces, él quería mostrarles que estaba participando en respuesta a su lamento, a su clamor, y que estaba listo para liberarlos. En ese momento, la incredulidad del pueblo era absoluta. Pero Dios les dio muestras de su gran poder obrando en Moisés y en las plagas en Egipto. No vamos a referirlas. Obrando en Moisés, que era un varón poderoso y que le había dado Dios instrumentos para mostrarles que Dios tenía delegado en él un poder sobrenatural. Así que empieza Dios mostrándoles, o sea, dándoles bases para tener su fe puesta en Dios, no en ellos mismos, sino en Dios. Obviamente ellos no tenían fe en ellos mismos y tampoco tenían fe en Dios, simplemente carecían de fe. No tenían el sueño de libertarse, no tenían el sueño de hacer una revolución para quitarse de encima a los egipcios, así que no tenían sueños, estaban condenados. Dios entra al rescate y empieza a mostrarles su poder en Moisés y en las plagas en Egipto. Luego llegó el momento decisivo de salir de Egipto y esto pues ya demandó cierto grado de fe por lo que el pueblo había visto para dejar todo y salir de allá. Pero no salían ellos a una nave que los transportaría a otro continente. No, sería una salida al desierto. Y el desierto, pues lógicamente es algo que da miedo. Simplemente empezar a internarse en el desierto, porque con facilidad uno se desvía y el desierto es el desierto. El desierto puede ser la muerte segura para cualquier persona y la mayoría de los animales que no están acostumbrados al desierto. Pero Dios alimentó su conocimiento de Él en el desierto.
experimentaron vivir en el desierto con evidencias de la provisión diaria de Dios. En un desierto no hay agua, en un desierto no hay comida, en un desierto no se puede cazar, en un desierto hay sol intenso en el día y frío intenso por las noches. Así que una situación muy difícil. Pero Dios los fue llevando por ese desierto y experimentaron las evidencias de cómo Dios cada día les proveyó de lo que era necesario. Bueno, estuvieron ahí un año. Durante un año estuvieron acampando a las faldas del Sinaí, que es el desierto también del Sinaí. Y ahí entonces Dios los organizó, y ahí Dios se manifestó a ellos, ahí Dios les dio la ley de Moisés, que conocemos hoy. Bueno, y ahí Dios un año los organizó como ejércitos, como pueblo, les dio las leyes, o sea, todo lo hizo Dios en un desierto, sosteniéndolos día con día Él, para que se mantuvieran como pueblo. ¿Me explico? Después de ese año, llegó el momento de marchar hacia la conquista. Su grado de fe en Dios, no en ellos, sería probada. Debieran de tener un deseo ardiente. ¿Cuál sería ese deseo ardiente? Entrar y poseer la tierra prometida. Ese debía de ser su propulsor, ese debía ser su motor de 1000 caballos de fuerza. Tomar posesión de la tierra prometida, porque habían visto a Dios, tenían el respaldo de lo que habían visto hacer a Dios desde antes de salir de Egipto y un año después de haber salido de Egipto. Eso debió de haber hecho crecer su fe en Dios. Partieron decididos. Aunque creían, oiga esto que estoy diciendo, aunque creían, parece ser que su fe no estaba en Dios. Y voy a leer aquí, y ustedes busquen allá en sus Biblias y lean conmigo, Números 13, del 21 al 33. Permítame un segundo. Números 13, del 21 al 33. Ya que lo haya localizado, vamos a leer aquí. Dice la Biblia: y ellos subieron. O sea, estamos hablando de lo que pasó un año después de haber salido de Egipto. Ahora iban a tomar posesión de la tierra prometida, un año después. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. 2 traían en un palo un racimo de uvas. Imagínense de qué tamaño era ese racimo. Mas el pueblo que habita aquella tierra, y ahora empieza la cosa, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Cuando Caleb oyó esto, se dio cuenta que no iba bien ese informe. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. O sea, ya los que fueron con ellos, que fueron 12, están diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Un informe con muchos lados flacos. Si era una tierra que tragaba a sus moradores, ¿cómo es que ellos pudieron regresar con ese racimo cargando? Sería una de las preguntas que vendrían a la mente. Entonces, salieron con fe. Cuando vieron a los gigantes de esa tierra, simplemente se espantaron y dijeron: Moisés, no podremos con ellos. ¿Se da cuenta? Aquí ya vamos, mentalmente creo que vamos haciendo conexiones de las posibles aplicaciones de lo que estamos hablando y leyendo. Pero en fin, solo 2 jóvenes confiaron en que Dios les daría la victoria. 2 jóvenes. Ni siquiera eran de los más grandes. Eran 2 jóvenes. ¿Nota la diferencia? ¿Nota usted la diferencia? 2 jóvenes propulsados, impulsados por su fe en Dios. ¿Nota la proporción? Para empezar, ¿nota la diferencia? 10 que ven esto negativamente, 2 que ven esto como diciendo: Dios nos ha dado la victoria. Y nota la proporción, 2 contra 10. ¿Se da cuenta? Todos tomaron la misma lección. Todos vieron las mismas cosas. Todos presenciaron el poder de Dios. Todos estuvieron 1 año allá en el desierto del Sinaí. Todos vieron lo que Dios hizo. Todos oyeron lo que Dios dijo. Pero 10 reprobaron y solo 2 pasaron con 10. Números 14, del 6 al 9 dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ya sabe que cuando un hebreo rompe sus vestidos es porque algo terrible está pasando. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Se da cuenta de esa diferencia? ¿Se da cuenta de esa proporción? Por eso decía yo al principio que aunque las mismas lecciones se le dan a uno y a otro, en una proporción menor, esto puede producir
unos cuantos que son medalla de oro en cuanto a la fe en Dios y la mayoría que reprueban. No se trataba aquí de dos jóvenes exageradamente optimistas, porque un optimismo exagerado es casi una locura, es casi una necedad, sino de dos jóvenes maduros en su fe en Dios. No eran dos jóvenes locuaces que decían, porque eran jóvenes, pues vamos a matarlos, porque nosotros somos más fuertes que ellos. No, eran dos jóvenes maduros en su fe en Dios, que estaban seguros del Dios en que habían creído, porque lo habían visto actuar y lo habían visto cumplir sus promesas, y creían firmemente en Él, contra 10 que vieron lo mismo, que oyeron lo mismo, pero que no tenían aparentemente su fe en Dios. El discipulado divino había hecho su efecto. Discipulado es aquella enseñanza que en el cristianismo hoy se conoce como discipulado. Es aquella enseñanza que se da con el fin de edificar a la otra persona y llevarla a la madurez de su fe y a la transformación de su carácter, a la meta que es el carácter de Cristo. Bueno, pues estos jóvenes eran maduros en su fe y en su carácter. El discipulado divino había hecho su efecto. Tenían el carácter que Dios había producido en ellos. Fe en Dios. Estaban listos para obedecer lo que creían. Aquí hay otro punto que hay que marcar allá en el cuaderno como un signo de interrogación o como un signo de admiración, como usted quiera. Porque puede ser una pregunta, entonces, si no creo algo, ¿no lo obedezco? Es muy probable que así sea. Solo obedeceremos lo que realmente creemos. Pero si algo no lo creemos, entonces ¿cómo lo vamos a obedecer? Por esa razón, por esa causa, vemos a muchos cristianos quedarse en el camino mientras Caleb y Josué siguen adelante. ¿En quién estaba entonces puesta la fe del pueblo? ¿En quién estaba puesta? Porque todo el pueblo se inclinó hacia los 10. Ahora estoy hablando del pueblo, ya no de los 10. ¿En quién estaba puesta la fe de todo el pueblo? Si todos se inclinaron al testimonio de los 10. ¿Cuánto tiempo más necesitaban para ver el poder de Dios y confiar en Él? ¿No bastaron las plagas de Egipto? ¿No bastó que se abriera el mar rojo y pasaran en seco? ¿No bastó que vieran cerrarse después del último de ellos las aguas del mar rojo sobre el ejército de Faraón y destruirlos? ¿No bastó el descenso que Dios hizo en el monte Sinaí para darle a Moisés las tablas de la ley? ¿No bastó el maná que Dios les daba todos los días y solo tenían que recogerlo? ¿No bastó la columna de nube y de fuego, que era nube, protección contra el sol en el día y de fuego para calentarlos en la noche? ¿No bastaron todas estas cosas y muchas más? Números 14:22 dice o refiere que Dios dice estas palabras. Fíjese bien de esto que Dios dice a estas alturas, cuando estos espías regresan, le dicen al pueblo que era un peligro tratar de entrar a esas tierras, y el pueblo dice amén y se rebelan. Oiga cómo responde Dios: todos los que vieron mi gloria, oye esto que dice Dios, todos los que vieron mi gloria
y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, fe, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Se da cuenta? Entonces Dios se siente tan herido, se siente tan triste, se siente tan enojado, una mezcla de cosas, de sentimientos, porque Dios es una persona, lo vamos a seguir viendo en doctrinas. No tenían remedio. Este pueblo así no tenían remedio. Con todo lo que habían visto y lo que habían oído y habían experimentado día a día en ese desierto durante un año, y desde antes de salir de Egipto, no había sido suficiente para que pusieran su confianza en Dios. ¿Se da cuenta? Qué triste que muchas veces eso se repite en la vida de nosotros a estas alturas, ya con todo el conocimiento de lo que estamos viendo hoy, más todo lo que se refiere en los libros del Antiguo Testamento, más todo lo que se refiere en los libros del Nuevo Testamento, y el día de hoy cuando aparece por allá un gigante, aunque no sea gigante y lo vemos gigante, y nos olvidamos simplemente de Dios y decimos, pero yo tengo fe, pero tu fe que está puesta en quién sabe qué, porque si has visto todo esto y has visto obrar a Dios, entonces ¿por qué nos sentimos a veces perdidos? Y creo que le hacemos sentir a Dios lo mismo que le hicieron sentir los israelitas allá en el desierto. Vivieron 40 años. Después de eso, de lo que escucharon, vivieron allá en el desierto sin la intención de suplicarle a Dios, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Ahora estamos entendiendo cuál fue nuestro error. No. Cuando Dios les dijo que no iban a entrar, actuaron voluntariosamente una vez. Porque cuando oyeron lo que Dios dijo, que acabamos de leer, entonces dijeron, no, pues hemos actuado mal y ahora sí vamos a entrar a tomar posesión de esto. Y Moisés les dijo, no lo hagan, porque esto está en Números 14 del 40 al 44. No lo hagan porque ya Dios no está con ustedes. Pero ellos insistieron, se armaron y se lanzaron, porque ahora decían, pues ahora sí vamos a hacer lo que Dios dijo. No entendieron porque no tenían la fe. Ahí está el problema. Que cuando no hay la verdadera fe, no entendemos lo que Dios nos está tratando de decir. No entendieron nunca que el mecanismo es oír, creer y obedecer. No era el mecanismo oír, ver sus posibilidades, oír, ver sus posibilidades y entonces obedecer o negarse. Ese no era el mecanismo. El mecanismo era oír, creer y obedecer. Así que subieron, empezó la destrucción de los que Dios ya había dicho que iban a morir en el desierto, porque mataron a muchos de ellos, simplemente no pudieron y ya se conformaron a eso, y 40 años se acostumbraron a vivir en el desierto. Cuando la mesa estuvo servida ahí delante de ellos, y todo dependía de su fe en Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros esto, hermanos? Porque nuestra fe no desarrolla, porque nuestra fe no crece, porque después de
la enseñanza de la palabra de Dios, ya no tomamos tiempo para oír más de Dios, para investigar más de Dios. Y a veces nos sorprende que algunos se disparan en su fe, en su servicio, en sus acciones. Y decimos, ¿por qué ese y yo no? Y decimos, es que creo que Dios no quiere. No, claro que Dios quiere. Claro que Dios quiere, pero no todos quieren dedicarle el tiempo a lo que deben para que su fe crezca. En este momento acabo de decir, tome lápiz, tome un cuaderno, tenga su Biblia a la mano, y algunos de estos oyeron y así. Está bien, siga adelante, pastor, siga adelante. Y no tienen un cuaderno y no tienen un lápiz, y unos que otros sí lo tienen. ¿Habrá diferencia? Me imagino que sí. ¿Se notará algún día? Me imagino que sí. Es cuestión de tiempo. Cuando llegue el día de la prueba de la fe. Así que, muriendo esa generación, hasta que solo quedaron 2 personas. Así fueron muriendo. Y mientras estos morían, se levantaba una generación con una intención clara, con un sueño, con una meta, y con el respaldo de la evidencia de todos los días de que Dios los estaba sosteniendo en el desierto. Entrar y poseer la tierra prometida. Ese era el sueño, esa era la meta. Creció esta generación con eso en el corazón, con eso en el alma. Era como una bandera, y sabían para lograrlo que otra evidencia de que era necesario confiar en Dios era el propio fracaso de sus progenitores y la nueva oportunidad que estaba delante, como el testimonio de Moisés, de Caleb y de Josué, que estaban frente a ellos. Así que no era una generación perfecta, pero la promesa de Dios era firme. La falta de fe en Dios, hermanos, la falta de fe en Dios, produce muerte. Y esto creo que es lo más terrible de la falta de fe en este mundo. La falta de fe en Dios produce muerte. Una generación completa de personas, un pueblo entero de personas que salió de Egipto, quedaron sepultados en las arenas del desierto y no entraron a la tierra prometida por una sola cosa: su falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuanto más aquellos adultos que vieron todo lo que Dios hizo desde el principio y aún así no creyeron en Él. ¿Se da cuenta? Ahora, usted y yo tenemos esa historia en nuestras manos, pero a veces no nos tomamos el tiempo de conocerla. ¿De qué tamaño llegará a ser nuestra fe? Bueno, eso es algo que cada uno tiene que sopesar. A los 38 años no quedaban ninguno de ellos, pero sus hijos estaban nuevamente ante la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Dieron vueltas y vueltas y vueltas en ese desierto, y cuando murió el último, ahora estaban otra vez en disposición de entrar a la tierra prometida, y ahí volvemos a encontrar al pueblo en esta nueva etapa de su historia. Ya son otras personas. Ahora tendrían que conquistar una tierra de gigantes y a 2 de sus poderosos reyes para empezar. Esto es emocionante. El pueblo regresó y estuvo dando vueltas, y ahora otra vez están frente a la tierra prometida y están listos para entrar, pero hay 2 reyes que hay que vencer, hay 2 reyes que hay que eliminar, y entonces el asunto se pone interesante. Vamos a esa historia bíblica. En Deuteronomio 2, de los versículos 24 al 25, encontramos que Dios les dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón.
He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. El 25 dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Se da cuenta? Ahí está la nueva oportunidad de parte de Dios, 38 años después. Todavía está Moisés con ellos. Josué es su segundo. Y ahora están ante este rey que se llamaba Sehón. Para empezar, Moisés intentó negociar con Sehón diciéndole: mira, solo queremos pasar por tu tierra, no tenemos interés en entrar en pleito contigo. Si comemos algo, si tomamos agua, pues vamos a pagar por eso. Solamente quiero que me dejes libre el camino y que me dejes seguir para tomar posesión de la tierra que Dios nos ha prometido. Pero en el Deuteronomio 2:30 al 35 leemos lo siguiente: mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios de Israel había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. Ya se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada. Esta era una conquista, digamos, entre paréntesis, piadosa, porque no quedaba nadie que lamentara la pérdida de sus hijos o de su madre, ni viudos ni huérfanos. Todos fueron aniquilados en un solo día. Y dice: y no dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano al otro rey, a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos. Esto está en Deuteronomio 3, del 3 al 8. Deuteronomio 3, del 3 al 8. Al cual derrotamos hasta acabar con todos, y tomamos entonces sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar las otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños, y tomando para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. ¿Se da cuenta? Dos reyes poderosísimos. Todavía no han entrado a la tierra prometida. Están al otro lado del Jordán, digamos a mano derecha del Jordán, la parte oriental del Jordán. Y aquí hay una observación. Aunque la primera oportunidad de entrar fue por otro lado, en otra sección, o los gigantes que dijeron ver, que da la impresión que eran muchos, que eran todos, era producto de la tradición de esas tierras por su pasado, que ciertamente era tierra de gigantes, y ellos se sugestionaron, o durante los mismos 38 años en que murieron todos los adultos israelitas que salieron de Egipto, murieron también los pocos gigantes que quedaban. Porque en Deuteronomio 3:11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes.
¿Se da cuenta? En este momento había quedado uno del resto de los gigantes. Quizás de los que vivían en esa sección, pero dice que su cama era una cama de hierro y que su cama estaba en Rabá de los hijos de Amón. Y la longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Es decir, cambiado a una medida que conocemos, esa cama debía medir 4 metros de largo por 1,80 de ancho, para que pudiera dormir cómodamente el rey llamado Og. O sea, sí era un gigante, pero no todos eran gigantes. Bueno, con esto llegamos a las conclusiones. Podemos tomarnos más del tiempo necesario para hacer algo que Dios ya ha preparado para que conquistemos. Está listo para que tomemos posesión. Y Dios dice, ya puedes tomar posesión de esto, ya puedes sentirte poseedor de esto. Pero puede tomarnos más tiempo del necesario, porque nuestra fe todavía no puede darle crédito a Dios. ¿Me explico? Qué triste. Qué triste que las cosas que Dios ha preparado para nosotros no podamos disfrutarlas por una simple razón. No porque no estén ahí, sino porque nosotros no estamos en condiciones de creer que están ahí para nosotros. ¿Sabe? Este es un problema diario en la vida de muchos cristianos. Pocas veces pensamos en lo frustrante que debe resultarle a Dios el que no le creamos. Pocas veces pensamos en eso. No solo es frustrante, sino ofensivo, insultante. Si Dios dice algo y nosotros no creemos, no solo es ofensivo, no solo es insultante, sino también es muy triste. Porque Él ya lo preparó para nosotros. En el caso de Dios fue un desprecio a sus preparativos. O sea, Él tenía los momentos en la historia listos para, ahora es el momento, entra, haz esto, porque Él estaba moviendo la historia para darles la tierra. Y ellos simplemente no creen. Qué triste. Una decepción a su enseñanza y una ofensa a su veracidad, sin duda alguna. Él nos instruye en bonanza y nos prueba en la adversidad, porque cuando llega la adversidad debemos estar listos si nos hemos preparado en fe. Pero cuando llega la adversidad, resulta que nuestra fe no está puesta en Dios, sino en nosotros mismos. Y cuando nuestra fe está puesta en nosotros mismos, entonces, claro, no vamos a poder hacer lo que Dios espera que podamos hacer. Porque es Él el que lo va a hacer a través de nosotros. Es realmente algo que debe ser frustrante para Dios. Una dilación en el plan de salvación. Y yo digo que es una dilación. Y aunque Dios no tiene prisa y todo lo tiene en mente y es omnisciente y Él sabe cómo maneja el pasado, el presente y el futuro, no puedo entender exactamente. Pero lo que sí sé es que si no hubiera sido una dilación, Dios no se hubiera enojado tanto al grado de decirle a Moisés, déjame que los destruya, déjame que acabe con ellos. ¿Se da cuenta? Déjame que acabe con ellos y voy a comenzar un nuevo plan contigo. Eso está en Números 14, versículo 12. Esa es la palabra de Dios. Le dice enojado a Moisés, los voy a destruir y voy a comenzar contigo un nuevo plan. Y te voy a poner por líder de un pueblo más fuerte y más poderoso que este. Y Moisés interviene y le dice, no hagas eso, Señor. ¿Cómo puedes hacer eso? No, Señor, no lo hagas. Y Moisés intercede
y le dice, perdónalos. Y dice, te he oído y los he perdonado como has dicho. Qué maravilloso Dios tenemos. ¿Cómo aplicamos esto, mis hermanos? La fe que Dios quiere fomentar en nosotros no es una fe humanista. No es una fe en nosotros mismos. La fe que vamos a ver constantemente en Dios formar en nosotros, no es una fe en nosotros mismos, es una fe en Él. No es que esa fe en nosotros mismos no exista, pero no en las cosas de Dios. Porque además, cuando esa fe puede lograr muchas cosas, todas esas cosas son puramente terrenales, pero la fe en Dios trasciende lo terrenal, es eterna, nos lleva a cosas celestiales. Dios no está tratando de formar una fe, algo así como aquello que se trastorna la palabra de Dios y se dice. No es esa clase de fe la que está tratando Dios de formar en nosotros. Porque se dice, Jesús dijo, ¿no?, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se basa un tipo de fe y un tipo de amor que dice lo siguiente: si vas a amar a los demás, tienes que comenzar por amarte a ti mismo primero. ¿Me explico? Y esto choca con las propias palabras de Jesús. Choca con las propias palabras de Jesús, quien también dijo, el que ama su vida la perderá. Es fácil que nosotros nos concentremos en amarnos a nosotros mismos. Es fácil que amemos a los que nos aman. Es fácil que yo le dedique todo el tiempo y todas mis fuerzas y todos mis recursos a mis propios seres queridos. Lo que no es nada fácil es dedicarle parte de tu vida, parte de tu tiempo, parte de tus recursos a aquellos que no te tocan de nada. Y el mundo piensa que es la gran cosa que nos dediquemos solamente a los que nos aman. Pero el desafío no está ahí. El desafío está en amar a nuestros enemigos, en amar a aquellos que no nos tocan de nada, en tratar de hacer algo por este mundo que de nada se relaciona con nosotros. Hombre, hasta los felinos más fieras aman a sus cachorros. ¿Qué mérito hay en eso? Mientras nuestra fe no crezca, siempre veremos gigantes en todos lados que nos rebasen. Mientras nuestra fe no crezca, siempre veremos gigantes que nos rebasen. Siempre enfrentaremos temores ineludibles. Siempre quedaremos escasos cuando podríamos ser suficientes en Dios. ¿Cuánto tiempo y qué más pruebas necesitamos para que nuestra fe crezca? ¿Por qué tampoco se involucran, por ejemplo, en la evangelización? ¿Por qué tan pocos tienen ese mínimo interés en la evangelización? ¿Por qué tan pocos cristianos en estos días están realmente preocupados por hacer llegar el mensaje de salvación a otros? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan cómodos en nuestro desierto 40 años? ¿Qué es lo que hace que estemos tan cómodos en esa situación? ¿Porque no creen? ¿O porque su fe no ha desarrollado? Mientras vemos a unos desesperados viendo qué hacen, nosotros no sufrimos por esto. ¿Por qué será? ¿Porque somos más inteligentes que ellos? No. Creo que es por lo mismo que Israel no tomó posesión de la tierra prometida. No creían lo que Dios decía. ¿Por qué tan pocos dejan todo el día de hoy para dedicarse al ministerio? ¿Por qué tan pocos dejan hoy
todo, todo. Y dicen, voy a poner el nombre de Dios en alto y me voy a dedicar al ministerio. Puede que sientan el llamado, puede que sientan la preocupación, puede que sientan ese deseo, pero no están dispuestos a dejar nada. ¿Por qué? Porque no creen. Si creyeran, simplemente lo harían. Desgraciadamente, así como de cientos o miles de competidores que llegan a unas Olimpiadas, las medallas son para unos cuantos, en proporción. Y así, solo unos pocos serán medallistas como Josué y como Caleb, de toda esa generación de adultos que salió de Egipto. Solo estos dos, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. 2 contra 10. 2 contra 10. Así está el cristianismo hoy también. Unos poquitos están ahora sosteniendo la obra de Dios en este mundo. Quizá porque le creen a Dios. Seguro. Hermanos, escuche esto que le voy a decir. Crezcamos en fe o corremos peligro. Crezcamos en fe o corremos peligro. ¿De qué lado está usted? ¿Del lado de la mayoría? ¿Del lado de los 10 o del lado de los 2? ¿De qué lado está? Y termino con esta pregunta. ¿Está usted listo para conquistar gigantes? ¿Está usted listo? ¿O mejor nos la llevamos tranquila? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu bendita palabra y la maravillosa enseñanza, un desafío que tiene para nosotros hoy, siglos después, como si estuviera fresca esta historia y pudiéramos ponerla a funcionar no en un pueblo solamente, sino en lo personal, cada uno de los que la acabamos de escuchar. Nos conduce a la reflexión. No, es lo que están haciendo casi todos. No, me conduce a mí a pensar en mí mismo, en aislarme de los demás y pensar en mí mismo. ¿Te creo realmente? Porque muchas veces tengo que hacerme esa pregunta una y otra vez para afinar mis pasos, mis decisiones, mis acciones. Yo te ruego, Señor, que ahí donde esté cada uno de mis hermanos haga su propia reflexión, no pensando en los que están a su alrededor, sino pensando en sí mismo. Y que llegue a la conclusión de, si su fe le permite el día de hoy, disponerse a la conquista de esos gigantes. Y si es así, bendito seas, porque es obra tuya. Esa fe que hay en ellos no es obra de ellos. Esa fe que hay en ellos es el resultado de tu discipulado y de tu amor en Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Señor, bendito y alabado seas. Yo te ruego que si alguien por ahí todavía no acaba de decidirse, de entregarse a Cristo totalmente, de cerrar los ojos y poner en ti su corazón y escuchar tu voz y seguirte, lo haga esta mañana, para no volver atrás jamás, siempre hacia adelante, poniendo su fe en ti, buscando en tu palabra el refuerzo que necesita para su fe todos los días. Ahí está. Te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Cristo.
Amén. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí